Entonces tenemos que resolver, ¿cierto? Estos problemas donde quiero que esta proposición sea verdadera y esta sea verdadera. Con el conectivo y. Para que sea verdadera estas dos, tienen que ser ambas verdaderas. Y aquí tomamos un ejemplo, A igual a ese conjunto, y consideramos P y Q así, y entonces damos esta proposición, y esa proposición es verdadera, porque ambos son verdaderos. Ahora, ¿para qué valores de P y Q podemos considerar para que la proposición sea falsa? O sea, vamos a tomar el mismo conjunto A, puede ser otro, pero podemos tomar el mismo conjunto A, 1, 2, 3, 4 y 5, y entonces considerar una cierta... ¿Cuándo es falso esto? Como es conectivo y, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando uno de los dos es falso. Cuando uno de Eso. los dos es falso, exacto. Entonces solo necesito encontrar algo falso en alguno de los dos, no necesariamente en los dos, para que toda la proposición sea falsa. Entonces, por ejemplo, P de X puede ser igual a ¿qué? A un primo mayor que 5. Bueno, X es X mayor que 5 primo. Entonces, esto es falso, ¿cierto? Porque existe X que pertenece a tal que X es mayor que 5 primo. Eso es falso. Ya entonces ya tengo este falso. Así que puedo colocar quizás el mismo que el anterior y ya tengo que la proposición es falsa, ¿cierto? Porque solo basta que uno de los dos sea falso para que todo sea falso. Así que la siguiente proposición es y existe un X que pertenece a tal que X está. Esto es verdadero, ¿cierto? Y entonces falso y verdadero es falso. Y entonces así hay que hacerlos todos con los demás, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la diferencia entre el primero y el segundo? Por ejemplo. Que no tiene el I. Que no tiene el I, sino que está el O. Y eso va a significar que para que sea verdadero, basta que uno de los dos sea verdadero ahora. Pero para que sea falso, necesito que los dos sean falsos. Entonces, en mi ejemplo que voy a usar para que esa proposición compuesta sea verdadera, basta que una de las dos sea verdadera y la otra puede ser falsa. O las dos verdaderas. Pero para encontrar un ejemplo que toda la proposición sea falsa, debo encontrar que las dos son falsas. Entonces tengo que buscar un conjunto A, no necesariamente el mismo que está ahí, puede ser otro, y tengo que encontrar proposiciones tal que cumplan lo que yo estoy queriendo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia del C con los anteriores? Que toma todas las X. Claro, toma todas las X para todo. Entonces, los ejemplos que están aquí ya no me van a servir porque necesito que se cumpla para todos los elementos del conjunto A. ¿Ya? Entonces, ahí hay que elegir, Profe, ¿sí? si en el existe una X que pertenece al conjunto A, en la proposición ponemos algo que tome todo el conjunto, ¿eso sería una falsedad o como que se determina? Sí, Algo así. sí. Si tú, por ejemplo, si en vez de escribir este así, uno escribe para todo X que pertenece a A, con A igual a 1, 2, 3, 4 y 5, X es primo. Esto es una proposición falsa.
siendo que esa es una proposición verdadera, ¿ya? Como Ok. el existe es el contrario del para todo. Además, si lo vamos a negar, vamos a usar el cuantificador opuesto. Si tengo para todo, la negación va a ser el existe, y si tengo existe, la negación va a ser para todo. Bueno, aquí dice después de una forma normal, semántica, equivalente a cada esquema dado. La idea es que tratar de reducir lo más posible los esquemas que se van a dar, ¿cierto? Con nuestras proposiciones dadas. Y bueno, la diferencia entonces entre el C, entre A y B, va a ser el para todo, ¿cierto? Que obviamente estos ejemplos, si cambiamos el para todo, esto es falso. Y si lo cambio, Álvaro me dice, profe, no me quedó claro cómo se resuelve. ¿Puede resolver otra? Ah, sí, claro. Vamos a resolver otra. Por ejemplo, resolvamos la E. Entonces la S está aquí. Para todo X que está en A, para todo X que está en A, P de X, o existe un X que está en A, que es tal que Q de X. Entonces, aquí hay un O. Entonces, para que sea verdadero, ¿cierto? Necesito que los dos sean verdaderos, ¿cierto? Verdadero y verdadero. Ya, para que sea verdadero esto, bueno, veamos un conjunto. A puede ser, no se me ocurre otro conjunto. Profe, ¿Sí? ¿ese conjunto nosotros lo escogemos? Sí, ustedes eligen. Tienen que elegir el A, tienen que elegir el P de X y tienen que elegir el Q de X. Ustedes pueden elegir lo que quieran. Por ejemplo, podemos elegir Z. Necesariamente un conjunto finito el que pueden elegir. Y entonces P de X va a ser igual a X cuadrado menos 1 igual a 0. Por ejemplo, es decir, para todo X, vamos a ver, para todos X que está en A, es decir, en los enteros, X cuadrado menos 1 es igual a 0. ¿Eso es verdad? ¿Es verdadero o falso? Bueno, las raíces de esta ecuación son 1 y menos 1, ¿cierto? Y 1 y menos 1 están en los enteros. Así que esto es verdadero. Ahora tenemos que inventar una proposición, una función proposicional para Q de X, tal que esta sea verdadera. Fíjense que ahora dice aquí un existe. Entonces, ¿qué podemos inventar? A ver. Profesora, ¿la A invertida qué significaba? Para todo. Para todos los elementos del conjunto. Y con raíz se puede, profe. No sé, como para todos los reales igual a raíz de x mayor o igual a 0. Sí, esa puede servir. ¿Sí? La raíz de X sea mayor o igual que 0. Claro, porque aquí va a decir existen X que pertenecen a los enteros, tal que la raíz de X es mayor o igual que 0. No es para todo, ¿cierto? Porque si el X es negativo, esto no vale.
pero si es positivo sí vale. Entonces vale el existe y es decir, esto es verdadero. Muy bien. Entonces tengo una proposición verdadera, la otra verdadera, tengo el conectivo o, entonces verdadero, verdadero va a ser equivalente a verdadero. Así que ahí tengo una parte del ejercicio. La otra parte me habla de que quiero que sea falso. Entonces tengo la misma proposición, ¿cierto? Pero ahora quiero que sea falso. Para que sea falso lo tiene que ser falso aquí y falso acá, ¿cierto? Bueno, aquí es o, así que puede ser una de las dos verdaderas y también va a cumplir. Eso, claro. En cambio aquí, como es o, necesito que las dos sean falsas de verdad. Entonces, consideremos al mismo conjunto y hay que buscar una proposición de que para que sea falso. Bueno, x cuadrado más 1. Claro, para todo x en los enteros, x cuadrado más 1 es igual a 0. Eso es falso porque las raíces de esta ecuación no están en los números reales. Entonces menos va a estar en los enteros. Así que esto es falso. Ah, este también es falso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si x vale 2, 2 al cuadrado menos 1 no es igual a 0. Porque necesito que todos los valores de Ahí z, solamente, si fuera verdadero, tendría que ser 1 elevado a 1 menos 1 es 0. claro, es decir, en vez de para todo debería aparecer un existe. Pero dice para todo, así que tengo que hacer de que todos los elementos del conjunto deben satisfacer la ecuación. Y eso no vale porque satisfacen dos nomás, por el 1 y el menos 1. Pero no importa, hay uno, así que no nos va a echar a perder mucha cosa. Porque falso o verdadero es verdadero. Así que igual no sirve. Ya, pero en este caso, este es falso. Este puede ser falso o verdadero. La idea es que uno de los dos sea verdadero, ¿cierto? Para que todo sea verdadero. Ya, entonces esta aún más es falsa porque no hay ningún valor real de que cumpla la condición. Así que también es falso. Y ahora, para que se cumpla que todo sea falso, debo encontrar un Q tal que también sea falso. Eso. Q, ¿cuál puede ser? Pareció el ejemplo anterior, pero raíz cuadrada mayor o igual a 0, ¿no? Raíz cuadrada. De x. ¿La misma? ¿Raíz cuadrada de x mayor o igual que 0? No, al revés, menor igual que 0. Ah, Disculpe. pongámosle menor. Porque el igual, ahí Ah, vamos a sí, encontrar uno. sí, Claro. po. Eh, Entonces existe un x que pertenece a los enteros, tal que la raíz de x es menor que 0. No, mentira, ninguno es menor que 0. Así que eso es falso. Muy bien. Entonces falso, falso va a ser igual a falso. Eso, pero ustedes tienen que inventar, o no, inventar, buscar en realidad, tienen que buscar dos proposiciones P y Q y un conjunto A tal que se cumpla lo que se pide. Por un lado, que todo esto sea verdadero y por el otro lado, que toda la proposición sea falsa. ¿Ya?
Entonces, aquí, aunque parecieran que todas son iguales, no, porque aquí hay dos existe y un conectivo y, aquí hay dos existe y un conectivo o, que hay dos para todos pero con el conectivo y, dos para todos con conectivo o, un para todo y un existe con el o, y un para todo y un existe con el conectivo y. Así que van a poder encontrar diferentes proposiciones según los cuantificadores y los conectivos que se relacionan a las proposiciones. Ese es el trabajo para que vean las diferencias. Un buen trabajo para poder entender bien lo que hacen los cuantificadores. Ahora, ¿todos entendieron? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a la segunda. Bueno, aquí están los ejemplos. Aquí hay unos ejemplos ya dados, pero ustedes pueden elegir cualquier otro. Bueno, y acá está la otra parte que no hemos hecho, que escribirlo en su forma normal equivalente. Como aquí es un existe y un existe, y es el mismo conjunto, como que los cuantificadores se agrupan. Y uno dice, existe un X que está en A, existe un X que está en A. ¿Ya? Y entonces ahí después se agrupan los conectivos. A un lado siempre se dejan los cuantificadores y al otro lado las funciones proposicionales. Y si quiero ver la negación de esto, la negación del existe es para todo. Y la negación de esto es negar la proposición y negar el conectivo. Entonces, si es I, es O. O sea, no P y Q, ¿cierto? Por mugre es igual a no P o no Q, que es lo que dice acá. Ya, pero fíjense que acá cuando se agrupan, como se agrupan y son distintos valores, ciertamente, entonces le voy a cambiar las variables. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y entonces que cambie la variable a la proposición que le voy a cambiar. En este caso la segunda le cambié la variable, entonces al Q le voy a cambiar la variable. Y ahí están, bueno, ahí pueden revisar ejemplos, pero no necesariamente esos son los ejemplos que van a usar. Pueden usar cualquier otra cosa. Fíjense que no necesariamente son ejemplos matemáticos. Parece que la lógica es en el lenguaje natural también. Estoy tratando de llegar al 2. Ahí, problema 2. Dice, represente gráficamente los siguientes conjuntos. ¿Entienden lo que hay que hacer aquí? ¿Alguna idea de lo que hay que, qué es lo que se pide? Demostrar si el X es. Bueno, la X y la N eh, representan lo que muestran en el conjunto T. A ver, ¿cómo? Que Disculpa. digo, lo que la S nos dice, que ¿Ya? respecto a lo que la S nos dice, y lo de la T, Ujú. confirmar si lo que dice T es real usando la S. Más o menos. En realidad, S y T son dos conjuntos distintos en un comienzo. ¿Ya? Y lo primero que hay que hacer es graficar esos dos conjuntos. En un comienzo no tienen mucho que ver. ¿Saben graficar el conjunto T, por ejemplo? No, No. No, ¿No? profe. No. Ya, entonces eso vamos a hacer. Entonces, eh, X, Y está en R2. Entonces eso quiere decir de que está en el plano. ¿Cierto? Este va a ser R2. Ese plano. Entonces X
está en la primera coordenada, así que está aquí abajo, ¿cierto? Y varía entre 0 y 1. El 0 está aquí y el 1 va a estar acá. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo sé que está en la primera coordenada? Acá está en la primera coordenada, mira, aquí dice X. Ah, ya, claro. ¿Sí? Entonces está en la primera coordenada. Y como está acá el Y, está en la segunda coordenada. Y el Y varía entre 0 y 1 menos X. Y ahora ya no sé cuánto vale eso porque va a depender del valor de X, ¿cierto? Entonces en vez de dibujarlo de inmediato, vamos a graficar Y igual a 1 menos X. Y 1 menos X, por ejemplo, si el X vale 0, esto es una recta, ¿cierto? Entonces para graficar una recta solo basta conocer 2 puntos. Vamos a poner los puntos aquí. Si aquí vale 0, el Y vale 1. Y si el X vale 1, el Y vale 1 menos 1, 0. Así que esto está en el punto 1,0. No, perdón, 0,1, 0,1. Aquí está. Y en el 1,0, es decir, acá. Entonces, esa es la recta. Así tenemos que el Y, o sea, lo que varía aquí, el Y varía entre 0, entre este punto, y la recta. Es decir, varía todos estos valores. Y el X varía todos estos valores. Por lo tanto, nuestro gráfico, nuestro conjunto T, es en realidad este triangulito de aquí. Es este. Ya, porque como está acotado, ¿cierto? Los Y van a ser los menores que la recta, así que los Y vienen del 0 hasta la recta que va a ser esa de ahí. Y los X varían entre 0 y el 1, así que varían esos de acá. ¿Se entendió? Sí, Más o profe, menos. por mi parte sí. Ya. ¿Quién dijo más o menos? Yo ¿Qué le pasó, Camilo? no ¿Podría entendí muy graficar? bien el cómo llegó a la gráfica. Ya. Vamos a retroceder. Entonces, el X, ¿cierto? Varía entre el 0 y el 1. Esos son los valores del X. Y el Y va a ir entre 0 y alguna cosa hacia arriba. Pero lo malo es que como el Y no varía en una forma constante en la parte superior, ¿cierto? No puedo llegar y poner una recta horizontal. Porque no es constante para todos los valores de X. Sino que dependiendo del valor de X, ese valor de Y va a cambiar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar la recta, ¿cierto? El extremo superior, ¿cierto? Igualarlo y ver qué gráfico es. Este es el gráfico que nos dio. ¿Por qué? Porque esto es una recta, 1 menos X es una recta, y para graficar una recta debemos acordarnos que solo basta encontrar 2 puntos. Aquí encontré 2. Le doy valores al X y encuentro el valor de Y, ¿cierto? Si le doy valores al X como el 0, reemplazo aquí y me queda 1 menos 0, 1. Ahora si el X vale 1, reemplazo 1 menos 1 y entonces el valor de Y es 0. Entonces estos son los puntos de la recta. Es decir, va a ser el 0,1. Elijo que el X vale 0 y el Y vale 1, así que es este de aquí. Y el 1,0. El X vale 1, el Y vale 0, así que es este de aquí. Tengo estos 2 puntos, la recta que pasa por esos puntos es esa que dibujé ahí. Ahora, Y son todos los valores que van entre 0 y la recta. Entre 0 y va subiendo hasta llegar a la recta.
Si me voy por aquí, llega a ese punto. Pero si tengo otro valor de x, por ejemplo uno de acá, el y va a ir entre 0 y el valor de la recta que va a ser más chiquitito. Y el valor de la recta que va a ser cada vez más chiquitito. Si el x crece, ¿cierto? Las distancias van a ser pequeñas. Es decir, como el x varía entre 0 y 1, ¿cierto? Y el y varía entre los valores del 0 y los elementos que están en la recta, el conjunto T va a ser ese triangulito de ahí. ¿Se entendió ahora? Ahora sí, profe. Muchas gracias. Ya, súper. Profe, ¿Sí? usted dijo que como era r al cuadrado es que está en la... No me acuerdo En qué el había plano. dicho. En el plano. Eso. Sí, porque R cuadrado o R2 que se le llama es R, este es R, cruz, R cuadrado es igual a R cruz R. Es el producto cruz entre R y R. El producto cruz hace que haya una intersección, ¿cierto? Perpendicular entre las dos rectas, entre las dos rectas reales. Y lo que genera eso, que cada elemento de la recta real va a estar relacionado con un elemento de la recta real, y los elementos de R2 son elementos que están aquí y están en el plano y se van a llamar X, Y. Tienen están ordenados como un par coordenado. Profe, Ok. no logré entender lo que hizo con la tabla. Esa tabla chica de X, Y. Sí, Ya, eso de ahí. tengo que considerar que el caso extremo, vamos a poner que sea igual. Entonces tengo esa la función. Si yo tengo una función, y en particular en una recta, solo necesito 2 puntos de la recta, ¿cierto? Para poder graficar. Puedo poner más valores y si es otra función, pero en este caso solo basta con 2. Entonces lo que yo hago, como x la variable independiente, le doy valores cualquiera. Pero x varía entre 0 y 1, así que los únicos valores, digamos, lo bonito, van a ser el 0 y el 1, porque los demás puede ser el 1/2, un cuarto, un tercio, ciertos valores entre 0 y 1. Pero los más bonitos son el 0 y 1, ¿cierto? Porque puedo sumarlos más fácilmente. Y entonces, si el x vale 0, yo lo voy a reemplazar aquí. Ahí. Entonces, si el x vale 0, ¿el y cuánto va a valer? El y es una variable dependiente porque depende de x. Entonces me queda 1 menos 0. ¿Cierto? El x vale 0, entonces 1 menos 0, me queda 1, así que el valor de y cuando el x vale 0, el y vale 1. Ahora si el x vale 1, lo reemplazo, y 1 menos 1 es 0. Entonces y vale 0, que es el valor que está aquí abajo. Entonces, con esta tablita, encontré 2 puntos, el 0,1 y el 1,0. El 0,1, si lo vemos en nuestro plano, es el punto con la primera coordenada 0 y la segunda coordenada 1. Así que aquí está el 0,1. Y el 1,0 es que la primera coordenada vale 1 y la segunda coordenada vale 0, así que no tiene altura. Y entonces este es el punto 1,0. Esos son los 2 puntos. Entonces, por 2 puntos pasa una única línea recta, así que puedo graficar mi recta. Profe, ¿le podría dar una recomendación? Dígame. Para que mis compañeros o las personas no se equivocan mucho. Cambiar colores dependiendo del Sí, sí. 0,1 a 1,0. Ah, ya sí. Todo el rato que estaba ahí decía voy a cambiar de color y después no cambié nada. Sí, claro. Vamos a subrayarlo entonces. Entonces, este valor es ese valor y es este de aquí.
Y este lo puedo desarrollar aquí, ¿cierto? Me va a dar ese punto, que es ese, y vale ese punto de ahí. ¿Y el S, profe, cómo lo graficaríamos? El S otra cosa. Por eso les decía, al principio en realidad son bien distintos. Les vamos a graficar acá al otro lado. Entonces, S, fíjense que es X está en los reales. Así que aquí no hay un plano, sino que solamente una recta. Aquí están los reales. Y entonces S dice, son elementos de los reales, tal que existe un número natural donde X es igual a 1 partido por N. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los números naturales? El 1, el 2, el 3, ¿cierto? Entonces, si N vale 1, me queda 1 partido por 1, es decir, X vale 1. Si el N vale 2, N vale 2, si N vale 2, esto va a valer un medio. 0,5. Claro. Vamos a poner el Y 1 por así va a aquí. ir hacia abajo. O Y sea que aquí, el 1 el uno es el valor máximo, ¿no? Porque este, si divide exacto. en 4 va a ser menor a 1 y así sucesivamente. Muy bien, sí. Entonces va a ser un cuarto. Por ejemplo, acá va a estar el 0. Ah, no. Vamos a poner el 0 azul. Entonces ahí voy a tener un cuarto. No está muy bien mi graficado. Vamos a ser más realistas. Es que si somos realistas no vamos a ver nada. Ese es el problema. Profe, ahí al graficar, ¿con cuántos números basta? Lo suficiente para entender lo que está pasando. No sé si me respondió, pero vamos a ver, por ejemplo, ya con 3 ya uno puede entender más o menos lo que va a pasar, pero puede seguir porque es muy entretenido. Miren, aquí voy a tener al 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí voy a tener al 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí está el 1 medio, ¿cierto? Después la mitad que estará aquí va a ser el 1 cuarto. La mitad de este es, la mitad de 1 cuarto es 1 octavo. Y la mitad de ese es un 16avo, por ejemplo. Pero estos no son esos valores, son 1 medio, 1 tercio. El 1 tercio va a estar por aquí. Aquí está el 1 cuarto, por aquí va a estar el 1 quinto. Entonces, todos esos valores son elementos de S. Y no escribí el 0. Voy a poner aquí el 0. Entonces, los elementos de S son todos los azules. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son los elementos de S? Eso que están ahí, ¿cierto? Pero ¿hay más? ¿Cuántos más hay? Todo lo que está entre el 0 y el 1, ¿no? ¿Y es todo, todo, todo? El 0 no se cuenta, ¿no? Por ejemplo, entre 1 y 1 medio hay otro elemento de S. Sí. Sí. ¿Cuál? ¿Un El cuarto? 0,6, ¿o Pero no? acuérdense No, de mentira, que los me elementos equivoco. de X tienen que ser 1 partido por N. Y el 0,6 es 6 décimos. Y 6 décimos son 3 quintos. Así que no son de esa forma. O sea, ahí no queda nada porque, o sea, después del 2 viene el 1 y 1 partido en 1 va a ser igual a 1.
Exacto, entonces aquí no hay nada. No hay ningún elemento de ese. Está el 1 y después no hay nada hasta el 1/2. Y entre 1/2 y 1/3 no hay nada. Y entre 1/3 y 1/4 no hay nada. Y entre 1/4 y 1/5 tampoco. Y entre 1/5 y 1/6 tampoco. No hay elementos de eso. Hay elementos en los reales, pero no hay elementos en ese. Lo interesante es que aquí cada vez van a estar más juntitos, ¿cierto? Pero va a llegar a ser 0. ¿Cómo, profe? No, ¿El 0 está en ese? No, no. No. que no puede estar partido en cero, que no existe. No, pues es que 0 no se puede escribir como 1 partido por n, ¿cierto? Sin importar el n cuánto sea. Por ejemplo, si el n es muy grande, por ejemplo, 1 partido por 1.000.000, va a ser 0,00001. Y eso va a estar muy cercano al 0, pero no va a ser 0. Así que estos valores van a acercarse al 0 cuanto uno quiera, pero no va a tocar al 0. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Y por qué no ponen para todo? Porque fíjense que yo coloco 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/18, 1/16, hago un 1 partido por 100. Porque no dicen qué valor tiene n. O sea que puede tomar cualquier valor que sea de 1 hasta hacia abajo sin tocar el 0. Claro, es que fíjate, sí, en realidad no son para todos los naturales, porque si fueran para todos los naturales, sería también para el más lejano de todos, ¿cierto? Y ese podría ser casi equivalente al 0. Y ese no lo estoy considerando. No estoy considerando que el 0 está en ese. Entonces, por eso ahí hay un existe y no es para todo. ¿Ya? Porque no quiero que el 0 esté. Si hubiera puesto para todos los números naturales, el 0 va a estar, porque de alguna forma voy a poder escribir por aproximaciones los valores muy grandes de los números naturales, puede ser igual a 0. Pero para que yo diga que no, que hay un tope, que de ahí hasta el 0 hay una cierta distancia, aunque sea súper chiquitita, va a haber una distancia y que el 0 no está, entonces se va a definir ese existe. Entonces, si se fijan, el conjunto S y el conjunto S y el conjunto T son, por el momento, bien diferentes. Y ahí están las subrepresentaciones gráficas de los dos conjuntos. Ahora dice, defina, la definición es de conjunto acotado, dice un subconjunto A, subconjunto de los reales. Se dice acotado superiormente si existe un elemento en los reales tal que acota todos los elementos de A. Aquí en realidad se podría escribir así. Para todos los elementos de A, todos van a ser menores que C. Y aquí gráficamente se ve de inmediato cuál es una cota superior. ¿Cuál es? ¿Es acotado superiormente ese o no? ¿Cómo? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Es acotado superiormente el conjunto S? Sí, ¿Por cuál? ¿Por qué valor? El propio 1. El propio 1, claro, porque fíjense de que aquí no dice que C tiene que estar fuera del conjunto A, solamente dice que A es un subconjunto de R, así que aquí uno puede tomar el 1 como un elemento en los reales, ¿cierto? Y además un elemento de S, pero después del 1 no hay ningún elemento más, ¿cierto? O sea, aquí no hay ningún elemento de S, así que el 1 es se le dice, es una cota superior del conjunto, ¿no? Es una cota superior del conjunto.
Una cota superior. Es como decir el máximo valor que puede tomar. Está en el máximo valor, claro. Pero, por ejemplo, si hubiéramos puesto n mayor que 1 y n natural, por ejemplo, el 1 no estaría en el conjunto S, pero igual va a ser una cota superior del conjunto S, porque de aquí no pasa nadie más. Algo así. Ya, eso es encontrar la cota. Es como, claro, es como el máximo de los valores del conjunto. Entonces, si existe ese máximo, quiere decir que el conjunto está acotado superiormente. Y aquí, bueno, gráficamente lo demostramos. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar algebraicamente qué pasa. Entonces, para todo vamos a decir sea X que pertenece a S. Entonces, eso quiere decir de que X es igual a 1 partido por N, ¿cierto? Pero tenemos que N es natural. Es decir, N es mayor que 1. N es mayor o igual que 1, ¿cierto? Son los números naturales, parten de 1 en adelante. Y entonces si multiplicamos cruzado, esto va a ser que 1 partido por... 1 partido por... no. Aquí quería hacer algo, pero son muchos pasos juntos. Voy a multiplicar por 1 partido por n. Entonces me queda 1 mayor o igual que 1 partido por n. Entonces, eso quiere decir que 1 partido por n es menor o igual a... esto lo voy a escribir aquí abajito, ¿no? Eso quiere decir que 1 partido por n es menor o igual que 1, ¿cierto? Pero 1 partido por n es x. Así que todos los elementos del conjunto S, que era eso, son menores que 1. Entonces encontré mi C. Luego S es acotado superiormente. Ya no es tan difícil el conjunto, así que por eso salieron pocos pasos. A veces cuando los ejercicios son muy simples, las demostraciones se ven demasiado simples y no se entienden. Así que quiero saber si se entendió. Sí, 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 profe. profe. Ya, súper. Bueno, aquí está la representación y ahí está el triangulito. Bueno, los valores que cumplen de que aquí está hecho de pedazos. X varía entre 0 y 1, así que serían todos los valores entre esos valores y el Y son cualquiera, así que por eso sale ese rectángulo así. Entonces esto es cuando 0 es menor o igual que X, menor o igual que 1. Solamente eso. Después, como les decía, veo la recta y veo que esa es la recta. Y entonces, si yo digo que Y es menor o igual que 1 menos X, pero es mayor o igual que 0, tengo esto azul. ¿Ya? Porque el Y es mayor que 0, así que está aquí esa cota. Y que sea menor o igual que 1 menos X, quiere decir que son hasta los valores que están acá. Entonces todo esto azul es eso. Y entonces si intersecto las dos regiones,
Si yo intersecto estas dos, me queda el triangulito que yo les decía. Bueno, y aquí está lo de la sucesión, ahí ven cuáles son los valores y ahí está gráficamente lo que es. Y la demostración de que sea una cota superior. Problema 3. Una vez. Ay, ya me falta poquito. Ya este es de conjunto. Eso querían ver, no sé si esto exactamente, pero aquí hay un problema de conjunto. Si A, B y C son conjuntos de un universo U, tal que su intersección A y B es vacía, C está contenido en B complemento y A inter C igual a vacío, reduzca a la mínima expresión esto de aquí. Entonces, bueno, hay dos formas de hacer estos ejercicios de conjuntos. La primera es la gráfica, usar diagramas de Venn, que no es una demostración, pero ayuda mucho en la visualización de lo que queremos llegar. Y lo otro es hacer álgebra de conjunto y llegar a lo que se necesita, ¿cierto? Pero si uno tiene la visualización en el diagrama de Venn es mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer el diagrama de Venn. Entonces tengo mi universo y adentro del universo tengo tres conjuntos. Tengo A, B, pero B no intersecta A. Así que lo voy a dibujar acá. B. Y C dice que es un subconjunto del complemento de B. B complemento. B elevado a C es B complemento. ¿Qué cosa es B complemento? Es todo lo que está fuera de B. Todo lo que está fuera de B. Entonces, si C está en el complemento de B, quiere decir que están todas estas rayitas verdes. Pero dice que A intersectado con C es vacío. Así que no va a intersectar acá. Y es decir, C puede ser así. Este sería así. ¿Profe? ¿Sí? ¿A complemento y B complemento en este caso serían lo mismo? A complemento y B complemento, no. No, porque A complemento aquí está A y A complemento es esto. Todo lo que está fuera de A. Entonces, en particular, van hasta los elementos de B están en A complemento. Pero los elementos del complemento de B pueden haber algunos que están en A complemento, en A, perdón. Pero aquí en A complemento, los elementos que están en A complemento no están en A. O sea, están adentro o están afuera de A, pero no pueden estar al mismo tiempo. Entonces, A complemento es distinto de B complemento. ¿Por qué? Porque aquí puede haber un elemento, por ejemplo, este X pertenece a B y X pertenece a A complemento, por ejemplo. Y este es un elemento Y y el Y pertenece a A y el Y está en B complemento. Entonces, X e Y son distintos. Por lo tanto, A complemento y B complemento son distintos. Profe, ¿y no se podría hacer uniendo conjunto? Porque, o sea, por ejemplo, el B complemento elevado al complemento es B, ¿o no? Y eso no se puede unir con el otro B complemento. Que eso creo que sería vacío, ¿o no? ¿Me está diciendo para reducir esto de aquí? Sí. Ah, que todavía no llego a eso. Solamente estoy dibujando, aquí dibujé las propiedades que me dice. Nada más. Me dice que A intersectado con B es vacío, que el C está en el complemento de B y la intersección con A y C es vacía.
Así que debo tener este tipo de conjuntos. Ahora, si yo lo veo gráficamente, lo que está pasando aquí, ¿qué es esto? A unión B complemento es, fíjense que el A está contenido en el B complemento, así que es B complemento, ¿cierto? Si tengo un conjunto y le agrego algo que ya está en el conjunto, no le estoy agregando nada, ¿cierto? Entonces, esto sería, esto de aquí sería B complemento. Y a eso le quiero calcular el complemento. Así que esta parte sería B. Y B menos el C, como no hay intersección, sería solamente B. B. B menos C son todos los que están en B y no están en C. Pero no hay intersección entre ellos, así que va a ser B. Y por otro lado, B complemento menos C, ahora sí, tengo el B complemento, que son las rayitas verdes, y le voy a quitar C, así que son las rayitas verdes menos lo que está aquí. Y me va a quedar, todo esto es B, dijimos, y esto de aquí es algo que está en el B complemento. Entonces B menos algo que está en el B complemento, ¿qué es? Tomo B y le quito lo que es algo que está afuera. Bueno, va a ser B. ¿Cierto? Porque este B complemento menos C son los que están aquí afuera y le quito C. Así que son los que están aquí afuera menos C. Si al B le quito elementos que están afuera, no va a pasar nada. Entonces, en realidad, todo esto es igual a B. Entonces, por diagrama de Venn me salió que era B. Ahora vamos a ver si por álgebra de conjuntos me da lo que yo quiero. Entonces, A unión B complemento, complemento, menos C, menos B, complemento menos C. ¿Qué va a ser? Entonces, aquí el complemento es A, es como ley de Morgan, como si fuera la negación. Entonces, A complemento, la unión se convierte en intersección y el B complemento complemento es B. El menos A menos B es igual a A intersectado con B complemento. Entonces, el menos se convierte en la intersección de C complemento. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, profe? A menos B son los que están en A y no están en B. Miren, si uno hace el diagrama de Venn, ¿no? Tengo A en general, tengo B en general. Entonces, A menos B son todos los que están aquí. Son los que están en A, pero no están en B. Eso es A menos B. ¿Cierto? Ahora, ¿qué cosa es B complemento? Ahora vamos a hacer otro diagrama de Venn. Tengo A, tengo B. A y B. Ahora quiero A inter B complemento. ¿Qué cosa es B complemento? Es todo lo que está fuera de B. ¿Cierto? Y si lo intersecto con A, ¿qué me queda? Me quedan elementos que están aquí, pero no están en la intersección, ¿cierto? Aquí son los que intersectan los dos, el complemento y el A. Así que esto es A inter B complemento. ¿Es el mismo conjunto anterior? Sí, miren, aquí me quedan son todos estos. ¿Sí?
Esos son iguales. Entonces, A menos B es igual a A inter B complemento. Siempre. Tomar los elementos de A y quitarle los de B es tomar los elementos de A e intersectarlos con el complemento de B. Entonces siempre ¿Y por qué el C pasa a ser complemento? aquí, Sí, por el menos, este es A. Sí, creo que hice muchos pasos al mismo tiempo. Mira. Vamos a poner, este es A unión B, complemento, complemento, y el menos e intersectado, ¿cierto? Con C complemento. Puede ser mejor así. Menos, y ahora voy a hacer esto mismo, ¿cierto? Con la otra parte, entonces me queda B complemento intersectado con C complemento. Ahora lo que puedo hacer es tomar este menos, ya que estamos cambiando los menos, entonces me va a quedar el A igual a unión B complemento, complemento, intersectado con C complemento, el menos en la intersección, y este se cambia por su complemento. Complemento. Entonces, fíjense que antes de reducir, me doy cuenta de nuestras hipótesis, o sea, las condiciones que me dan. Si yo digo que C está contenido en B complemento, ¿qué va a pasar si yo le aplico intersecto C intersecto con el complemento de C? C intersectado con el... Ah, no dice nada. A ver. ¿Cómo digo esto? A ver. Ah, ya. No, no es vacío. No. Ya, bueno. Entonces reduzcamos algo más. Hay muchos complementos, ¿cierto? Por ejemplo, si entro, este complemento va a ser B unión C. B unión C. Que los complementos se van, B complemento, complemento, F, C complemento, complemento, C, y la intersección se cambia por unión. Intersección. Y este de aquí va a ser A complemento intersectado con B, y es intersectado con C complemento. Tengo que llegar a B. A ver cómo llegamos a B. A inter C es 0, A inter B es 0. Podemos unir los C, o sea, C y C complemento. Sí, pero aquí hay una unión, así que lo que podemos hacer es distribuir. Es decir, podemos hacer A complemento inter B, inter C, unión B, inter A complemento inter B, inter C complemento, unión C. Entonces aquí va a ser A complemento unión B,
inter B unión B, inter C complemento unión B. Profe, ¿no debería haber cambiado las intersecciones por uniones en el paso anterior? Ah, no, está bien, está bien. Me equivoqué. Profe, no entendí el último, o sea, el anterior paso, disculpe. Voy a tomar esto y lo voy a distribuir con aquí y después lo distribuyo ahí. Entonces me queda B, o sea, me queda todo esto, unión, esta es la unión con B, esta intersección que hay ahí, y todo esto unido con C. Es una Ya caché, distribución. disculpe. Sí, no hay problema. Y después hago lo mismo con el B. El B ahora lo voy a distribuir, ¿cierto? En cada uno de ellos. Entonces me queda A complemento unión B, inter B unión B, y C complemento unión C. Intersectado con A complemento unión C, inter B unión C y C complemento unión C. Ya. Hay uniones y no intersecciones. No sé si sea bueno eso. Bueno, aquí se puede reducir. Este es B, B unión B, C. C complemento unión C, ¿cuánto da? Ya se me pasó. Universo. Universo. O va- Universo. Y C complemento. Estoy desvariando aquí en realidad. No sé qué va a ver, vamos a ver las que hacen. Mejor sigamos los pasos para terminar luego. Ya, fíjense que aquí cambian los menos, que fue lo que hicimos. Y entonces quedó exactamente igual como lo hicimos acá. Miren, y en un paso salió todo, no vale. Y entonces dice, observe que como A inter B es vacío, ¿dónde está inter B? Aquí se tiene que A complemento inter B es igual a B. Ah, claro. Es como les dije en el diagrama de Venn. Se me pasó eso. Como la intersección de estos vacíos, ¿cierto? El A está en el complemento de B. Entonces, si hago la intersección de los dos, me va a dar igual a B. Así que esta parte es B. B inter C complemento y B unión C. Y como C complemento, y como C está contenido, aquí puede decir, como C, seguramente está en la otra página. Ah, no lo hicieron. Pero como C está, dijimos que C estaba contenido en B complemento, ¿cierto? Entonces el complemento de C, entonces B está en el complemento de C. Entonces B está en el complemento de C. ¿Cierto? Si no me creen, hacemos el dibujito. Aquí tengo C y aquí tengo B. C y B. Entonces, C está en el complemento de B. El complemento de B es todo lo que está acá. Entonces, B está en el complemento, o sea, es un conjunto del complemento de C. ¿Cierto? El complemento de C son todo eso. Entonces, B, eso quiere decir de que B
inter C complemento. Si hago la intersección de un subconjunto, o sea, tengo un conjunto y otro que está contenido, y hago la intersección es el más chico. Entonces esto vale B. Así que esto de aquí es B. Y entonces me va a quedar B inter B unión C. Esto es B inter B unión B inter C. ¿Cierto? Pero B inter C es vacío. Porque el C está contenido en B complemento, así que B inter C es vacío. Y entonces B inter B unión vacío es B inter B. B inter B. Y B inter B es B. Así que ahí está. ¡Ah! No sé qué dice. Ahí sí. Entonces B inter B es B y me queda el resultado. Ahora sí. Y me dio B, que era lo que se espera. Bueno, aquí no se dieron cuenta y empezaron a distribuir un poquito más y dio el valor de B igual. Ya, eso. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. No, profe, yo no. Ya, súper. Lo dejamos hasta aquí entonces. Que estén bien. Chau. Chao, profe. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chau. Chao.